¿Te has imaginado enfrentar la lucha más dura de tu vida y descubrir, al mismo tiempo, que la persona que juró estar a tu lado te engañaba con otra? Es cruel, es doloroso, y parece casi imposible creer que alguien pueda abandonar a quien ama justamente en el momento más frágil. Pero la verdad es que la vida, a veces, revela secretos y misterios que nos dejan sin aliento. Esta no es solo una historia sobre una enfermedad, sino sobre superación, pasión y la fuerza que nace cuando el amor verdadero es puesto a prueba. Así que aprovecha ahora para suscribirte al canal y quédate hasta el final, porque te vas a sorprender y emocionar. Filippo Andrada era el retrato de la imponencia. Traje siempre impecable, relojes que brillaban como símbolos de poder y una postura que obligaba a los demás a bajar la cabeza ante él. En los grandes salones de reuniones, su voz resonaba como ley, y nadie se atrevía a contradecirlo. Sin embargo, dentro de su casa, donde debería habitar el amor, reinaba únicamente la frialdad calculada de un hombre que veía la vida como un tablero de ajedrez. Para él, hasta el matrimonio era una jugada de conveniencia. Aurelia Santamaría, la esposa admirada por todos por su elegancia y bondad, parecía ser tan solo otro trofeo en la vitrina. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de las sonrisas en las columnas sociales, se escondían secretos y misterios que solo el tiempo revelaría. Cuando Aurelia recibió el diagnóstico de cáncer, sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Recordaba con nitidez el frío que recorrió su espalda al escuchar esa palabra que nadie quiere oír. Buscó la mirada de su marido, esperando consuelo, tal vez una mano extendida con amor, o al menos, compasión. Pero encontró únicamente indiferencia. Filippo no soportaba enfrentarse a fragilidades, como si la enfermedad fuera una mancha en su imagen perfecta de millonario invencible. «Vas a superar esto, pero sin mí», dijo él con voz baja, helada como el hielo, antes de salir por la puerta sin mirar atrás. El abandono cayó sobre Aurelia como un golpe brutal. No era solo el dolor físico lo que la hería, sino la traición silenciosa de quien había jurado estar a su lado. Los periódicos, siempre ávidos de historias de pasión y escándalo, pronto divulgaron la noticia de que Filippo asistía a fiestas lujosas mientras su esposa luchaba contra la muerte. Las amigas, antes tan presentes, desaparecieron como sombras en la noche, temiendo ser asociadas con una mujer en decadencia. El amor, que debería haber sido refugio, se transformaba en un mar agitado de incertidumbres. En las madrugadas silenciosas, Aurelia miraba al techo y se preguntaba si todo el matrimonio no había sido una farsa. El roce de las alianzas, los votos frente a la familia, los besos en fiestas públicas, todo ahora parecía teatro. Cada recuerdo se convertía en una herida abierta, y el dolor se multiplicaba no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sin embargo, había algo mayor dentro de ella, una llama que se negaba a apagarse. Era la chispa de la superación, aún tímida, pero palpitando como un secreto guardado en lo más profundo del corazón. Mientras Filippo se exhibía en restaurantes sofisticados, Aurelia enfrentaba la soledad. Las paredes de su casa, antes adornadas con flores y risas, se habían vuelto frías, marcadas por el silencio y el misterio de las ausencias. Con cada llamada sin respuesta, con cada puerta que no se abría, Aurelia sentía que se hundía. Pero, en medio de la oscuridad, un detalle la mantenía alerta: la mirada de Tomás Villagrán, el joven asistente de Filippo, que observaba todo a la distancia. No decía nada, pero en sus ojos había algo que ni la arrogancia del patrón podía apagar: respeto. El contraste entre los dos hombres era evidente. Filippo, con su soberbia, creía que la vida era un banquete en el que él tenía derecho a servirse primero. Tomás, en cambio, llevaba en el rostro la marca de la humildad, un amor silencioso por la vida y una pasión aún no revelada por alguien que merecía mucho más que lágrimas. Aurelia notaba esa mirada, aunque no quisiera admitirlo. En medio del dolor, había algo reconfortante en descubrir que todavía existía alguien capaz de verla más allá de la enfermedad. Una noche, al ser vista sola en el hospital, Aurelia fue blanco de comentarios crueles. «Hasta el marido la abandonó», murmuraban las enfermeras. Aquellas palabras eran como cuchillos invisibles, pero Aurelia se callaba, tragando el llanto. De pronto, una voz firme rompió el ambiente: ella no perdió nada. El que perdió fue él. Era Tomás, quien la ayudaba discretamente sin buscar protagonismo. Ese breve diálogo resonó como un soplo de esperanza, aunque Aurelia aún no sabía si podía volver a confiar en alguien después de tanto abandono. El escándalo corría suelto en la ciudad. Las columnas sociales estampaban fotos de Filippo en yates, rodeado de mujeres y champañas, mientras Aurelia aparecía debilitada, cubierta con pañuelos que ocultaban la caída de su cabello. La imagen era cruel, como si el mundo quisiera demostrar que el amor no era más que una moneda de cambio.
Pero, detrás de ese teatro de apariencias, crecía dentro de ella un deseo silencioso de revancha. No una venganza fría, sino la necesidad de demostrar que los secretos y misterios no definirían su vida, sino la fuerza de su propia superación. En los pasillos del hospital, con cada mirada de lástima que recibía, Aurelia se sentía aún más desafiada. No quería compasión, quería dignidad. Y aunque había sido dejada a la deriva, comprendía que quizás ese fuera el comienzo de un camino inesperado. Era como si el dolor estuviera esculpiendo una nueva versión de sí misma, más fuerte y más implacable. Si él cree que voy a morir sola, se va a sorprender, murmuraba para sí misma, mientras la sombra de Filipo se convertía apenas en un fantasma molesto del pasado. La decisión de seguir adelante aún parecía lejana, pero en el fondo Aurelia sabía que la vida guardaba algo más. Lo que no imaginaba era que el destino, caprichoso como siempre, apenas comenzaba a mover sus piezas. En el silencio de los pasillos, en las miradas de Tomás e incluso en el propio vacío dejado por Filipo, estaban haciendo una historia de pasión, secretos y misterios que cambiaría para siempre su trayectoria. Y aunque todavía no podía verlo, había alguien esperando entre las líneas de su camino, y ese alguien tendría un papel esencial en su superación. Sola, Aurelia se hundió en un mundo de dolor que parecía no tener fin. Las sesiones de quimioterapia se volvieron parte de su rutina, trayendo consigo náuseas, debilidades y un silencio pesado que parecía devorar cada pedazo de esperanza. Cada mechón de cabello que caía sobre la almohada era como si le arrancaran un trozo de dignidad. Los espejos se convirtieron en enemigos, reflejando una imagen que apenas reconocía. El amor que un día creyó indestructible ahora se transformaba en un recuerdo amargo, y la superación parecía algo lejano, inalcanzable. Aún así, dentro de ella había una fuerza misteriosa que insistía en no morir, una chispa de pasión por la vida que ni siquiera Filipo había logrado apagar. Amigos que antes llenaban su casa con risas y cenas desaparecieron. Las excusas llegaban en mensajes fríos, compromisos de última hora, viajes inesperados o simplemente el silencio absoluto. Incluso parientes, que deberían haber sido su refugio, empezaron a mirarla con desconfianza, como si la enfermedad fuera una carga o un secreto incómodo que todos preferían evitar. Era como si hubiera dejado de ser Aurelia Santamaría, la esposa elegante y admirada, para convertirse únicamente en la mujer enferma que todos evitaban mencionar en conversaciones sociales. Había días en los que Aurelia pensaba en rendirse. Su cuerpo frágil parecía implorar descanso, y su mente, saturada de recuerdos, gritaba por alivio. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado empezó a destacar, la mirada de Tomás Villagrán. No hablaba mucho, pero su presencia silenciosa decía más que cualquier palabra. En los fríos pasillos de la oficina, cuando aún la veía antes de los tratamientos, sus ojos transmitían respeto, como si reconociera en ella una fuerza escondida que nadie más percibía. Esa mirada se convertiría en un misterio que la acompañaría, incluso cuando ella no quisiera admitirlo. Mientras Filipo la exhibía como un peso descartado, frecuentando fiestas lujosas y ostentando nuevas compañías, Tomás seguía atado a las órdenes del patrón. Era humillado a diario, tratado como invisible, recordado solo para cargar carpetas o abrir puertas. Aún así, dentro de él crecía una admiración silenciosa por Aurelia. Había algo inquebrantable en ella, un coraje velado que despertaba en él no solo compasión, sino también una pasión oculta, tan peligrosa como los secretos que rondaban los pasillos de aquella mansión fría. En cada sesión en el hospital, Aurelia comprendía que el sufrimiento no era solo físico. También era social, emocional, psicológico. La gente la miraba con lástima, como si ya la vieran derrotada. Pobre mujer, abandonada por el marido y consumida por la enfermedad, susurraban. Aurelia fingía no escuchar, pero cada palabra era un corte profundo. Sin embargo, cuando sus manos temblaban y el dolor parecía insoportable, recordaba las palabras inesperadas que una vez escuchó de Tomás. Tú no perdiste nada, Aurelia. El que perdió fue él. Esa frase resonaba como un mantra secreto, casi un bálsamo escondido entre tantos misterios. Las noches eran largas, llenas de lágrimas silenciosas y de oraciones que muchas veces parecían no tener respuesta. Pero había algo distinto en cada amanecer. Aurelia despertaba aún más decidida, como si su propio dolor fuese el combustible para demostrar que no sería reducida a una estadística. La superación empezaba a moldearse en su alma, aunque de manera lenta y dolorosa. El cáncer seguía allí, Filipo se había marchado, pero ella aún respiraba, y cada respiración era un acto de resistencia. Tomás, por su parte, luchaba con sus propios fantasmas. Sabía que, al acercarse a Aurelia, arriesgaba ser destruido por el mismo hombre que lo humillaba todos los días. Aún así, había algo dentro de él que le impedía retroceder.
Tal vez fuera amor, tal vez solo la necesidad de ver justicia en un mundo injusto. O quizás era simplemente la pasión que surge cuando dos almas heridas se reconocen a la distancia. Permanecía en silencio, guardando sus secretos, pero sin dejar nunca de mirar. Los periódicos seguían alimentando a la sociedad con escándalos. Fotos de Filipo en yates, rodeado de mujeres, contrastaban con imágenes de Aurelia entrando al hospital, frágil y sola. La ciudad comentaba, riendo unos y lamentando otros. Pero Aurelia ya no escuchaba. Había aprendido a desconectarse del ruido, a concentrarse solo en sobrevivir un día más. Y, de alguna manera, esa indiferencia se transformaba en arma, en escudo contra las heridas invisibles que el abandono le había dejado. Fue en una de esas madrugadas silenciosas cuando Aurelia se miró al espejo y, por primera vez, no sintió solo dolor. Sintió también una extraña curiosidad. ¿Quién era esa mujer que la miraba de regreso? Ya no era la esposa perfecta, la anfitriona de las fiestas, la mujer de Filipo. Era alguien nuevo, alguien que comenzaba a nacer de las cenizas. Alguien que, a pesar de la fragilidad, cargaba la promesa de secretos aún no revelados y de un destino que la vida insistía en preparar en silencio. En el fondo, Aurelia aún no lo sabía, pero cada lágrima, cada mirada de Tomás, cada humillación pública estaban construyendo los cimientos de algo mucho mayor. Un camino de superación que no solo cambiaría su vida, sino que también sacudiría los cimientos mismos del imperio de Filipo. Porque, cuando el amor es traicionado y la pasión es sofocada, el destino siempre encuentra la forma de revelar sus misterios, y el próximo paso sería un soplo inesperado de renacimiento. El tiempo pasó y, después de meses de dolor, exámenes y esperas interminables, Aurelia recibió la noticia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Había aparecido un donante compatible, y sería sometida a un trasplante de médula. Sus manos temblaban, no solo de miedo, sino también de esperanza. El corazón latía acelerado, mezclado entre pasión por la vida y temor a lo desconocido. El hospital parecía aún más frío aquella noche, pero dentro de ella nacía un calor distinto, como si el universo le regalara una segunda oportunidad, un secreto reservado para quienes no se rinden. Aurelia no sabía si sobreviviría, pero una certeza la acompañaba: no permitiría que Filipo fuera la última memoria de su historia. El procedimiento fue largo, doloroso, lleno de riesgos. Entre máquinas y anestesias, Aurelia se sentía como alguien que atravesaba un túnel oscuro en busca de una luz que quizás nunca llegaría. Pero lo inesperado ocurrió: la luz apareció, primero tímida, luego fuerte, hasta invadir cada parte de su alma. Cuando abrió los ojos después de la cirugía, lágrimas corrieron en silencio. No era solo la victoria contra la enfermedad, era la victoria contra todo lo que habían intentado arrancarle: su dignidad, su amor propio, su fe. En ese instante comprendió que la superación era más que sobrevivir, era renacer entera, aun después de haber sido rota en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y descubrimiento. Aurelia se miraba al espejo y ya no veía a la mujer frágil que escondía el rostro bajo pañuelos. Su cuerpo, aún cansado, empezaba a dar señales de vida. Su piel recuperaba el brillo, sus ojos, antes opacos, reflejaban una nueva llama. Era como si cada cicatriz fuera un tatuaje invisible, recordándole los secretos y misterios que la habían moldeado. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió frente a su propio reflejo. No la sonrisa de quien finge estar bien, sino la sonrisa de quien se reconoce. Lejos de allí, Filipo no tenía idea de la transformación que sucedía. Seguía hundido en fiestas y negocios oscuros, ostentando un poder que ya empezaba a desgastarse. Si hubiera sabido que Aurelia resurgía más fuerte, quizás se habría preocupado. Pero su arrogancia no le permitía ver más allá de su propio ego. Para él, Aurelia ya no existía. Lo que no imaginaba era que, mientras él caía, ella se reinventaba. El amor que antes le fue negado se transformaba en combustible para la pasión de vivir. A cada paso fuera del hospital, Aurelia sentía el aire golpear su rostro como una promesa de futuro. El mundo parecía distinto, más colorido, más vivo. Caminaba lentamente, pero con la cabeza erguida. Con cada mirada de extraños, ya no había vergüenza. Había orgullo, había superación. Y en el fondo, había un secreto: la certeza de que el destino aún le guardaba algo grandioso. No importaba si las personas la habían descartado. Ahora, ella era autora de su propia narrativa, y la pluma estaba nuevamente en sus manos. La ropa nueva que compraba no era de lujo, pero tenía significado. Cada vestido sencillo reflejaba una etapa de su reconstrucción. Cada detalle de maquillaje ocultaba menos y revelaba más. Aurelia ya no quería esconderse. Quería ser vista como era,
una mujer marcada por el dolor, pero moldeada por la fuerza. El amor por sí misma, que había sido sofocado, ahora florecía en cada gesto. Y aunque no lo dijera en voz alta, en el silencio del alma sentía renacer la pasión, no por otro hombre, sino por la vida. Tomás, al reencontrarla en uno de los pasillos de un evento benéfico, apenas pudo creer lo que veía. No era solo la misma Aurelia, era una nueva versión de ella, más imponente, más segura, como si hubiera descubierto dentro de sí una fuerza que nadie podría arrancar. Sus ojos se iluminaron, como si guardaran un secreto esperado desde hacía mucho tiempo. «Estás diferente», dijo, vacilante, con una mezcla de admiración y respeto. Aurelia solo sonrió, una sonrisa cargada de misterios, como si dijera sin palabras que aún había mucho más por venir. Sin embargo, detrás de todo renacimiento, también existían cicatrices invisibles. Aurelia sabía que no podía borrar el pasado, ni las noches de dolor. Los recuerdos de Filipo todavía rondaban sus madrugadas, como fantasmas insistentes que atormentan el silencio. Pero ahora tenía armas: la superación, el amor propio, la pasión de recomenzar. Los secretos que la vida le impuso se habían convertido en fuerza, y los misterios que el futuro guardaba ya no la asustaban. Al contrario, los esperaba con valentía. En poco tiempo, Aurelia comenzó a dar los primeros pasos en un nuevo camino. Proyectos sociales, alianzas discretas, un mundo que antes parecía cerrado ahora se abría ante ella. Las invitaciones volvían a llegar, pero esta vez solo aceptaba las que tenían significado. Ya no quería vivir de apariencias, quería vivir de verdades. El amor falso que un día tuvo dio lugar al amor genuino por la propia vida. Era como si todo conspirara para demostrar que el sufrimiento no había sido en vano. Aún así, una pregunta la perseguía: ¿hasta dónde la llevaría esa nueva fuerza? Ella no lo sabía, pero sentía que el destino todavía preparaba un encuentro capaz de cambiar no solo su historia, sino también la de quien había estado a su lado en silencio. Porque, mientras Aurelia resurgía más fuerte, al otro lado de la ciudad, Tomás también comenzaba a escribir su propio capítulo de superación, y ambos destinos estaban a punto de cruzarse nuevamente. Mientras Aurelia florecía en su nueva versión, Filipo Andrada se hundía en un abismo que él mismo había cavado. Su arrogancia lo empujaba hacia negocios turbios, alianzas peligrosas y decisiones precipitadas. El hombre que un día había sido temido en los círculos empresariales empezaba a perder credibilidad. Inversores antes fieles ahora murmuraban en los pasillos, dudando de sus estrategias. El brillo que lo rodeaba se desvanecía, y cada paso en falso parecía revelar los secretos y misterios de su verdadera fragilidad. El millonario que había abandonado a su esposa en plena enfermedad ahora enfrentaba la humillación de ver su imperio desmoronarse lentamente. Del otro lado, Tomás Villagrán caminaba en dirección opuesta. Humillado durante años por Filipo, había decidido transformar el dolor en combustible. Con una visión aguda y un coraje inquebrantable, creó su propia empresa, primero pequeña, discreta, casi invisible. Pero con cada contrato conquistado, con cada cliente fidelizado, su nombre comenzaba a circular con respeto. No necesitaba ostentación, solo resultados. Y estos llegaron, como si el destino hubiera reservado esa revancha para demostrar que la superación no es solo posible, es inevitable cuando se mezcla amor por lo que se hace con pasión por vencer. El reencuentro de Aurelia y Tomás ocurrió de forma casi cinematográfica. Era una noche de gala, llena de luces y música. Aurelia, deslumbrante en un vestido sencillo pero cargado de significado, entró al salón con pasos firmes. Las miradas se volvieron hacia ella, no por lástima, sino por admiración. Tomás, ahora invitado de honor, la vio a lo lejos y sintió el corazón acelerarse. Ya no era la mujer frágil que recordaba. Era un fénix renacido, envuelto en secretos y misterios que lo atraían como nunca antes. Cuando se acercaron, el silencio fue tan elocuente como cualquier palabra. Aurelia sonrió, y Tomás respondió con una mirada que decía más de lo que años de silencio podrían expresar. «No imaginaba que nos veríamos así», murmuró él, vacilante. «Ni yo», respondió ella, con voz firme pero corazón acelerado. En ese instante no había enfermedad, no había abandono. Solo había dos almas marcadas por el dolor, pero unidas por una pasión silenciosa que empezaba a despertar. Con cada encuentro, la relación entre ellos ganaba intensidad. Tomás admiraba no solo la belleza renovada de Aurelia, sino la fuerza que ella transmitía en cada gesto. Ella, por su parte, veía en él no al antiguo asistente humillado, sino a un hombre que conocía las heridas del desprecio y que había encontrado superación en su camino. Era como si los secretos de sus vidas los unieran aún más, revelando que el verdadero amor no nace de la perfección,
sino de las cicatrices compartidas. Mientras tanto, Filipo observaba de lejos la ascensión de ambos. No soportaba ver a Aurelia sonreír nuevamente, y menos aún al lado de Tomás, el hombre al que había humillado tantas veces. Los celos se mezclaban con la rabia, y la rabia con el miedo de perder lo poco que quedaba de su imagen. Intentaba en vano recuperar negocios, pero cada fracaso era una nueva prueba de que su poder ya no impresionaba. El misterio de su caída se comentaba en cenas y reuniones. ¿Cómo un hombre tan grande pudo caer tan bajo? Para Aurelia, estar al lado de Tomás no era solo un nuevo capítulo. Era la prueba viva de su propia transformación. Se permitía sonreír, soñar, volver a creer en el amor. No un amor ciego, sino un amor consciente, basado en la admiración y el respeto. Tomás la miraba no como víctima, sino como guerrera. Y eso la hacía sentirse viva, deseada, fortalecida. Cada encuentro con él era una mezcla de pasión y ternura, una invitación a olvidar el pasado sin borrar las lecciones que había dejado. Sin embargo, los secretos aún rondaban sus vidas. Aurelia no sabía hasta dónde podía llegar Filipo para intentar recuperar lo que había perdido. El hombre que un día la abandonó podía ser capaz de cualquier cosa, y el misterio de sus intenciones flotaba en el aire como una sombra amenazante. Aún así, ella no se dejaba intimidar. Sabía que el verdadero poder estaba en su superación y en la fuerza del amor que ahora comenzaba a florecer con Tomás. Cada día a su lado era un recordatorio de que el destino escribe historias que nadie prevé. Aurelia, que ya había sido marcada por el dolor, ahora descubría la pasión en su forma más pura, aquella que nace cuando dos almas rotas se encuentran y deciden reconstruirse juntas. Era un amor que crecía en silencio, pero que prometía resonar más fuerte que cualquier humillación. Y mientras los días avanzaban, se acercaba una fecha que lo cambiaría todo, la boda de Aurelia y Tomás. Una celebración de amor, de superación, de pasión que florecía tras tantas cicatrices. Pero en el horizonte, una sombra se aproximaba. Filipo no estaba dispuesto a presenciar en silencio la victoria de la mujer que había abandonado, y su presencia inesperada convertiría aquella ceremonia en el escenario de secretos y misterios capaces de estremecer a todos los presentes. El día de la boda amaneció soleado, como si hasta el cielo quisiera celebrar la nueva etapa en la vida de Aurelia. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas delicadas que iluminaban cada rincón, creando un escenario de cuento de hadas. Los invitados, ansiosos, murmuraban entre sí, comentando sobre la impresionante transformación de la novia. Aurelia entró por el pasillo principal con pasos firmes, vestida de forma sencilla pero imponente. El vestido no mostraba ostentación, pero sí cargaba historias. Cada costura parecía representar una cicatriz de su recorrido. Su mirada fija en Tomás reflejaba pasión, amor y, sobre todo, superación. El silencio que envolvió la iglesia no era solo de respeto, era de pura admiración. Tomás, al verla acercarse, sintió que las piernas le temblaban. Ya no era el asistente humillado que recordaba de sí mismo, ni la mujer rota que había visto en el hospital. Ambos eran ahora dos versiones renovadas, unidas por el mismo destino. Cuando sus ojos se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera. «Eres mi victoria», murmuró Aurelia, en un susurro casi inaudible, pero que llegó al corazón de él como un trueno. Tomás respondió solo con una sonrisa llena de misterios, como si dijera sin palabras que también guardaba secretos aún no revelados, pero que el futuro sacaría a la luz. Sin embargo, no todos estaban allí para celebrar. En medio de los invitados, una figura se levantó con arrogancia. Filipo había llegado. Vestido de manera impecable, pero con los ojos cargados de rabia y desprecio, caminó hasta el altar interrumpiendo la ceremonia. El ambiente festivo se transformó en tensión inmediata. «Esta boda no puede suceder», gritó, su voz resonando contra las paredes. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Aurelia se mantuvo firme, aunque el corazón se le aceleraba. Era como si todos los secretos y misterios del pasado decidieran cobrar su precio justo en ese mismo instante. Filipo avanzó, acusando a su exesposa de esconder verdades, de traicionar su nombre, de intentar destruirlo. Pero sus palabras, que antes tenían el poder de avergonzar, ahora sonaban vacías, frágiles. Aurelia simplemente lo miró con serenidad, y su postura decía más que cualquier discurso. Entonces, en un gesto calculado, Tomás sacó del interior de su chaqueta una carpeta de documentos. «Si quieres hablar de traición, Filipo, hablemos de negocios. Estos papeles muestran cómo tu empresa está en ruinas, destruida por tus propias decisiones. No fue Aurelia quien te derribó. Fuiste tú mismo». La revelación cayó como una bomba entre los presentes. Los invitados, antes sorprendidos,
ahora miraban a Filipo con desprecio. El hombre que había sido símbolo de poder e influencia estaba desnudo ante todos, expuesto por sus fallas. «¡Mentira!», gritó, pero su voz temblaba. Aurelia se levantó con calma y dijo: «Me abandonaste cuando más te necesitaba, creyendo que desaparecería. Pero mira, aquí estoy, viva, curada, enamorada, y tú eres apenas la sombra de lo que alguna vez fuiste». Aquellas palabras fueron la sentencia final de su derrota. El silencio que siguió fue aplastante para él y liberador para ella. Filipo intentó reaccionar, pero su arrogancia ya no encontraba apoyo. Algunos empresarios presentes confirmaron la quiebra de sus proyectos, otros rieron por lo bajo, y hasta viejos aliados apartaron la mirada. Aurelia tomó la mano de Tomás con firmeza, mostrando que no había vuelta atrás. El amor de ellos no era solo romance, era la victoria sobre todo lo que habían intentado destruir. En ese instante, la pasión florecía ante todos, transformándose en un espectáculo de superación que nadie olvidaría jamás. Tomás, emocionado, susurró al oído de la novia: «Ahora eres libre. Nadie volverá a disminuirte». Aurelia sonrió, sintiendo que las lágrimas corrían, pero no eran de dolor, eran de triunfo. Miró a Filipo una vez más, no con rabia, sino con la serenidad de quien ganó la guerra sin necesitar armas. El verdadero secreto de su fuerza estaba allí: transformar dolor en poder, rencor en amor, abandono en superación. Los votos fueron retomados, y cuando Aurelia dijo sí, la iglesia estalló en aplausos. No era solo una boda, era un símbolo. El símbolo de que el amor verdadero nace del respeto, de que la pasión sobrevive a las peores tormentas y de que la superación puede transformar las peores cicatrices en trofeos invisibles. Aurelia y Tomás no solo se unían como marido y mujer, sino también como cómplices de una vida construida sobre la verdad, no sobre apariencias. Afuera, Filipo salió solo, con pasos pesados, cargando el peso de sus propios errores. El hombre que creyó ser intocable ahora era apenas un recuerdo amargo. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de poder, se convertía en sinónimo de caída. Aurelia, en cambio, salía de la iglesia de la mano de Tomás, rodeada de aplausos, flores y lágrimas de alegría. Su vida había cambiado para siempre, y el mundo entero podía ver: la mujer que había sido abandonada en su dolor ahora resurgía como vencedora. El destino, con sus secretos y misterios, había demostrado una vez más que nada es definitivo. Aurelia descubrió que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en la posición social, sino en la capacidad de reinventarse. Y junto a Tomás, descubrió también que el amor no necesita nacer del lujo, sino del valor de compartir cicatrices. Juntos, caminarían hacia una nueva vida, marcada no por el dolor del pasado, sino por la promesa de un futuro construido sobre superación, pasión y un amor que resistió lo imposible. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte al canal y deja la palabra cura en los comentarios.